no sé, hay gente que se lo toma como en plan diversión, hay gente que sí que se lo puede tomar en serio, hay gente que lo hace para pasar el tiempo, no sé, depende cómo lo veas el patín también. Quan el meu cognom té un truc m'aporta, bueno, em fa ràbia, o sigui, és com que vols fer un altre cop, un altre cop, un altre cop fins que ho aconsegueixes per estar satisfet amb tu mateix. A mí, conocer mucha gente nueva de todo el mundo, que esa gente te podría ayudar, nunca sabes cuándo. Pues m'aporta com llibertat, que cada vegada que pues, fas un truc i no el aconsegueixes, pues, és com vaig a donar-li més fort i més cops per aconseguir el que vols, saps? Perquè quan ho aconsegueixes és com, uf, m'he tret un pes de sobre, com quan treus un examen que has estudiat molt i t'ho treus tot bé, uah, ja està, ja no fa falta més. M'aporta moltes coses. Hi ha dies que estic cansat, però igualment surto a patinar, o quan estic trist o alguna cosa, doncs l'esquí m'ajuda, per dir-ho així, a superar-ho durant una estona i no pensar en els problemes y tot. Piensan que es un crimen o que las personas que lo hacen solamente lo hacen para dañar las cosas urbanísticas y esto, cuando en verdad es un estilo de vida tan respetable como el que le gusta jugar al fútbol o como el que le gusta jugar al baloncesto, ¿no? Dos cosas positivas, pues que aprenden mucho, tanto como del día a día de vivir. Y no sé, tienes nuevas experiencias cada día, no sabes lo que te va a pasar, ¿sabes? Es como una aventura cada día. Y la otra es la felicidad que te aporta a ti mismo. Eso no te lo quita nadie. A ver, negativas por decir algo, las caídas. Pero a ver, yo el skate, claro, es que las caídas, a mí me mola caerme, parece una tontería, pero me mola caerme, ¿sabes? Pero a ver, lo único así malo, entre comillas, serían las caídas, porque lo demás... Yo en teoría lo gestiono bien, pero algunas veces yo creo que habrá que tomárselo mal, porque depende, ¿sabes? Si te lo tomas en parte bien no siempre te va a venir bien porque vas a estar flojeando, pero si en cambio te cabreas un poquillo, le pones más ganas, puedes ver la luz, ¿sabes? Sí, después ya vas a caerlo, los trucos y todo. Pues contento, a grabarlo. Pues que tienes que entenderlo para, pues, o sea, si quieres hacer un truco del suelo tienes que entender el truco, ¿sabes? Si no, no puedes hacerlo, entonces te fuerzas en entenderlo. No en cómo se hace, sino en entender cómo lo puedes hacer. ¿Qué me aporta? Pues momentos de relax, muchísimos, porque cuando, bueno, el día a día, la monotonía, pues si te apetece relajar un poco, despejar la mente, pues coges el patín y te vas a patinar. No sé, también es una manera de autosuperarse, de intentar mejorar. Sí, obviamente, porque para el skate no hay barreras, no, yo por lo menos no he visto ningún tipo de racismo ni desprecio a cualquier persona. Solo si vas haciendo el tonto o cosas, tonterías, que dejen mal la vista del patín a la gente, pues como que no mola, ¿sabes? Realment l'skate, a part de ser només un esport, també òbviament és un hobby amb el qual passo un molt bons ratos, però també és, diguéssim, una forma de vida, no? Al cap i a la fi és t'envoltes d'una certa gent, et dona també unes capacitats socials a l'hora de relacionar-te després amb terceres persones, inclús al món laboral, estar acostumat a relacionar-te amb tot tipus de persones de diferents edats des de petit, en certa forma, i això crec que t'ajuda.
Con el skate conoces un montón de gente, un montón de amigos. Yo todos los amigos que tengo los he conocido por patinar, por ir por ahí a patinar a otros sitios. Yo, por ejemplo, cuando empecé a patinar, conocí a dos chicos del barrio y desde ahí empecé a venir aquí, conocí más gente y ahora estoy aquí a uno más. Cualquiera puede. Sí, la veritat és que hi ha molta gent que és de fora i ha vingut aquí, s'ha relacionat amb tothom, com si res, i ens portem molt bé tots els que estem aquí, la veritat. Bueno, sí, porque aquí he conocido mucha gente y casi todos me han ayudado alguna vez, casi todos. Y no sé, esa gente ya los tengo como muy buenos amigos y todo eso, ¿sabes? A ver, en especial, la verdad, que desde que empecé a patinar, que había querido un skatepark en el barrio. Era uno de mis sueños, de hecho soñaba, recuerdo tener sueños con un skatepark en el barrio, de bajar a pillar el patín, bajar y patinar. Y bueno, esto es lo que nos dieron, pues un skatepark nuevo en un barrio donde no había ninguna pista. Bueno, había uno ahí en Esplugas, pero ya quedaba lejos. Pero está como skatepark de Barcelona, yo creo que este es uno de ellos. ¿Sabes? Si te centras en lo tuyo y tienes libertad, es algo que lo notas tú, ¿sabes? Tienes una energía diferente, ¿sabes? No estás agobiado, puedes hacer lo que quieras. Aquí en este espacio puedes probar cosas que tú nunca probarás, ¿sabes? Y es como que notas una sensación de esa libertad. Nadie te dice, no patines aquí, no patines en este lado. Aquí no, aquí tienes tu espacio y tú puedes hacer lo que quieras aquí patinando, ¿sabes? Pues esto es como mi lugar de ocio, es mi lugar de entretenimiento, de cada día bajo 5 o 6 horas, más o menos, y hago pues deporte, porque al fin y al cabo esto es un deporte. Claro, esto es mi casa, o sea, aquí es donde siempre voy a estar. En otros skateparks, yo que sé, está bien ir y tal y patinar, pero como aquí, yo que sé, es como lo mejor, ¿sabes? Aunque le fallen cosas, tú siempre piensas que es lo mejor, ¿sabes?